charlas. Vamos a tocar el tema ahora de obstrucción nasal en pediatría. Específicamente la desviación septal, que es una de las causas frecuentes en niños. Bueno, dentro de las causas de obstrucción nasal en el niño, como sabemos, es una enfermedad otorrinolaringológica frecuente, cuyas causas son muy variadas y diversas. Dentro de estas causas tenemos las inflamatorias, las alérgicas, infecciosas, traumáticas, medicamentosas, endocrinas. Otro grupo importante son las dismórficas, ahí donde está la desviación septal, la hipertrofia de cornetes inferiores, la hipertrofia adenoidea, y también los cuerpos extraños y los tumorales, bueno, de manera general. Para la evaluación de la obstrucción nasal en el niño, todos sabemos que es importante realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis, la endoscopía anterior con nuestro espéculo nasal para poder diagnosticar una serie de patologías que otorrinolaringológicas. Se puede diagnosticar pues, sobre todo las desviaciones septales anteriores. También se puede utilizar el rhinomicroscopio, la rhinomanometría, la radiografía simple, la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear. Bueno, la desviación septal clínicamente cursa pues, como una obstrucción crónica del flujo aéreo nasal, en ocasiones con inicio en un traumatismo nasal, que puede afectar a una de las dos fosas nasales y que se puede manifestar en forma continua o intermitente según la magnitud de la desviación. Ahí, en ese corte coronal tomográfico, podemos observar una desviación hacia el lado izquierdo, inclusive está comprimiendo el cornete de ese lado y también el complejo segmental del lado izquierdo. El diagnóstico podemos hacerlo por rinoscopía anterior, como ya mencionamos, y puede asociarse también a mayor predisposición a disartria, rinitis y broncopatía crónica. Bueno, para recordar un poco la anatomía del septum nasal, recordemos que el septum nasal es el soporte básico para todo lo que es el cartílago, el dorso cartilaginoso y la funda nasal. Esto de acá es el cartílago cuadrangular, esto es la lámina perpendicular del esmoides, esto es el pómer, esto es la cresta nasal del hueso palatino, la cresta nasal del maxilar superior o premaxilar. Por acá tenemos la espina nasal del frontal, tenemos la extensión de los huesos propios de la nariz, la cresta senoidal, y acá adelante tenemos el septum membranoso, que está formado, pues, como sabemos, por mucosa, submucosa, mucopericondrio, etc. Todas estas estructuras que ya mencioné forman lo que es el septum nasal, que es importante recordarlo a la hora de realizar pues, la técnica quirúrgica que es septoplastia, que en este caso estamos hablando de niños. Bueno, la desviación septal, cirugía septopiramidal en niños. El problema fundamental de la intervención estriba en las alteraciones que la misma pueda producir en el crecimiento de la pirámide y el tercio medio facial. Y es importante conocer la formación de la nariz y los periodos clave de desarrollo nasal en el niño. En cuanto al crecimiento de la nariz, es importante recordar que la formación de la nariz acaba hacia el tercer mes o 12ª semana de vida uterina, comenzando a partir de aquí el crecimiento y desarrollo de las estructuras que finalizará hacia los 16-17 años aproximadamente. Es más precoz, según los estudios, es más precoz en las mujeres que en los niños y esas edades puede variar. Durante todo este periodo, la nariz va creciendo por dos tipos de fenómenos de osificación. Estos fenómenos son la osificación endocondral y la osificación membranosa. La osificación endocondral viene a ser la formación de hueso a partir de condrocitos existentes, que van a dar lugar al esqueleto del sostén nasal y determina que la proporción hueso-cartílago a nivel septal sea mayor en el adulto que en el niño. En el niño, la proporción de cartílago es mucho mayor. En cuanto a la osificación membranosa, es la formación de hueso nuevo a partir de tejido membranoso y da lugar al esqueleto de protección o cobertura nasal, desarrollándose a partir del mismo hueso nasal, maxila y premaxila. Ahora, los periodos de crecimiento, el desarrollo nasal es más rápido en los 2 primeros años postnatales.
y luego la velocidad de crecimiento se estabiliza y luego nuevamente aumenta relativamente durante la pubertad. El tabique al nacer es bajo, siendo su altura aproximadamente de 18 milímetros a los 6 meses. Generalmente, como conocemos, la nariz de los recién nacidos tiene una apariencia pequeña, aplastada y ensanchada, es por esta razón. A los 6 años, esta distancia ha llegado a los 36 milímetros hasta llegar en la pubertad a los 54 milímetros. El crecimiento de los cartílagos, como sabemos, no finaliza nunca, lo que hace que durante la vejez la punta nasal sea caída y bulbosa. ¿Cuáles son las diferencias entre el tabique del niño y del adulto? La proporción cartílago-hueso es mayor en el niño que en el adulto. A medida que el niño va creciendo, va disminuyendo el porcentaje de cartílago y aumentando el porcentaje de hueso que forma parte del septum, mediante la osificación endocondral que ya habíamos conversado. El potencial de crecimiento es mayor en el niño y aunque las estructuras son idénticas, la morfología de las mismas es mayor en el adulto que en el niño, lo cual dificulta la cirugía en este último. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la cirugía sobre el crecimiento facial? Eso es importante saberlo porque clásicamente se ha aceptado como dogma no intervenir el tabique o la pirámide nasal antes del desarrollo completo del mismo, basándose en el hecho de que el septum es un centro primario de crecimiento que regula el desarrollo medio facial. Pero en la actualidad esto ya ha cambiado. Hoy en día se señala que la cirugía septopiramidal puede realizarse en infancia con nulas o mínimas repercusiones futuras sobre el crecimiento facial si se mantienen criterios básicos de cirugía funcional, que ya los vamos a ver. No existe un acuerdo unánime sobre las indicaciones, técnicas quirúrgicas y efectos a largo plazo de la cirugía rinoseptal en el niño. La tendencia actual es aceptar una cirugía conservadora en pacientes con importante obstrucción nasal y o deformidad. Ahora, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Influye negativamente sobre el crecimiento facial la obstrucción nasal y, por tanto, la respiración bucal continua? ¿Es mejor operar al niño o debemos esperar a que se complete el desarrollo con el déficit funcional nasal? De acuerdo a los estudios que he revisado, los últimos estudios indican que la persistencia de una desviación septal obstructiva influye negativamente en la calidad y frecuencia de enfermedades respiratorias del tracto respiratorio superior. Por tanto, es más importante para el crecimiento facial la corrección de las deformidades septales y normalización de la función nasal. Provoca más alteraciones en el crecimiento facial la persistencia de obstrucción nasal que el trauma quirúrgico necesario para la corrección de la desviación septal. Entonces, en la actualidad, antes se mencionaba que los niños con una desviación septal importante se podrían operar a partir de los 14, 15, 16 años, pero en la actualidad ya no es así, se puede operar a cualquier edad, como ya vamos a ver posteriormente. Ahora, los efectos secundarios de la deformidad septal. Cuando hay una desviación septopiramidal que provoca obstrucción nasal significativa, se van a presentar las siguientes alteraciones en el niño. En primer lugar, va a haber una respiración crónica bucal que provoca descenso mandibular, protrusión lingual, protrusión cefálica en extensión y alargamiento facial, infecciones de las vías respiratorias agudas, así como también anormalidades dentales, maloclusión, alteraciones palatinas. Y en los neonatos, dificultad para la alimentación oral, ya que la respiración bucal comienza aproximadamente a los 6 a 8 meses de vida. Puede haber epistaxis y alteraciones del sueño también como apnea del sueño, ronquidos. Bueno, entonces estas son preguntas clave con respecto a la cirugía septopiramidal o septoplastía en infancia. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? ¿Cuál es la edad clave para operar? ¿Y cuál es la técnica quirúrgica ideal? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, las indicaciones quirúrgicas en los niños, sobre todo en neonatos con desviaciones septales importantes, secundarias a traumas nasales intraútero o en el canal de parto. Eso se denomina luxación septal del recién nacido, que generalmente suele ocurrir básicamente por compresión del feto, ¿no? Y que se suele solucionar durante los primeros días posterior al nacimiento.
Otra indicación quirúrgica importante son las deformidades postraumáticas inmediatas, abscesos y hematomas septales. Otra importante es la obstrucción nasal subtotal bilateral significativa, comprobada mediante pruebas funcionales rinomanométricas, y también las malformaciones craneofaciales con desviación septopiramidal significativa y repercusión funcional importante. Plagiocefalia, el síndrome de Crusoe. Acá en el instituto hemos tenido 2 casos de síndrome de Crusoe que hemos operado de desviación septal por una obstrucción nasal importante, y otros síndromes también, u otras cromosomopatías también. Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta, la edad clave para operar, como ya les había mencionado, no existe un acuerdo general sobre los límites de edad para realizar la cirugía nasal, variando los criterios según los autores. A pesar de las discrepancias, la mayoría de autores están de acuerdo en lo siguiente: que las luxaciones septales y las deformidades agudas postraumáticas del recién nacido deben operarse lo más precozmente, independientemente de la edad del paciente en este último caso, ¿no? Y en el resto de los casos es más importante la repercusión funcional que provoque la desviación septopiramidal que la edad del paciente, ya que puede realizarse cirugía septopiramidal de una forma cuidadosa y efectiva sin que se altere de forma significativa el crecimiento facial. Y finalmente, las técnicas quirúrgicas. La técnica quirúrgica ideal es aquella que nos permita ver la espina nasal anterior, la bóveda septotriangular y la unión de las partes superior e inferior del septum, respetando al máximo los colgajos mucopericóndricos, extirpando la mínima cantidad posible de fragmentos de cartílago y reconstruyendo toda la cirugía de forma que el cartílago no pierda su continuidad y no queden espacios vacíos. La técnica de Killian no se debe realizar en niños. El abordaje hemitransfixiante es ampliamente utilizado. Integridad del mucopericondrio, resección conservadora y mantenimiento de la continuidad cartilaginosa. Las desviaciones septales anteriores son las de mayor repercusión funcional y las frecuentes en niños. Se deben corregir mediante un abordaje endonasal hemitransfixiante, ya que provoca menos alteraciones en el desarrollo facial futuro que en el abordaje abierto. Ahora, el abordaje externo no aporta ningún beneficio en estos casos y sí provoca más alteraciones en el crecimiento nasal, sobre todo en el dorso nasal. Únicamente justifica este abordaje en caso de desviaciones septales complejas que asocien desviaciones severas de la punta nasal. Y la técnica deberá individualizarse en cada caso concreto, intentando mantener siempre las premisas básicas de la cirugía nasal en niños. O sea, es decir, una integridad del mucopericondrio, resección conservadora y mantenimiento de la continuidad cartilaginosa. Bueno, y en conclusión, la corrección quirúrgica septal o septopiramidal en los niños puede ser indicada independientemente de la edad. Si tal deformidad provoca estenosis nasal y respiración oral, el mejor manejo conservador puede empeorar la morfología nasal, porque un tabique nasal desviado puede ejercer tracción durante el crecimiento en el esqueleto nasal. La rinocirugía en edades pediátricas se puede realizar bajo indicaciones apropiadas, porque no realizar septoplastia pediátrica en los niños puede causar mayor daño y el crecimiento facial puede empeorar, en el caso de acuerdo a las características que hemos conversado. Bueno, muchas gracias.